Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad tengo la bendición de poder compartir la palabra de Dios, que yo creo que va a ser de muchísima bendición para nuestra vida, sobre todo para analizar las cosas que necesitamos siempre revisar. Decía alguien que cuando una persona o cuando un grupo de personas tienen una percepción sobre la cultura, sobre lo que uno normaliza, entonces uno, ese mensaje que ha recibido como algo normalizado, empieza a ser un poco invisible y las acciones que uno realiza mediante esa cultura pasan a ser hasta algo protegido. Bueno, se lo explico de la siguiente forma. Si en mi casa la cultura o lo que es normal para mí es el que siempre haya bastante pleito, la gente se grite, la gente se diga ciertas palabras, y generalmente hemos nacido en ese ambiente, es muy posible que para aquellos que nacieron en ese lugar, cuando ya tengan su hogar, vayan a realizar la misma actividad. Yo he podido observar en gente cercana que en familias, en hogares en donde hay bastante grito, bastante pleito, bastantes discusiones, eventualmente los hijos empiezan a perder respeto hacia los padres. Entonces, como ya no tienen el respeto, cualquier cosa que digan los padres empieza a ser cuestionado o simplemente desobedecido o ridiculizado. Entonces empieza una bola de nieve que eventualmente va a generar un desastre. Estos hijos, estos chicos, como están creciendo, eventualmente buscarán abrir su hogar. Algunos van a querer simplemente salir de la casa para huir de ese ambiente bastante turbio, pero van a terminar replicando el mismo ciclo de maltrato si no se corta esa cadena. Hay algo que necesitamos siempre entender, que toda maldición, toda situación tiene un origen y tiene una causa. Si yo pretendiera que las cosas solamente pasan porque son normales, entonces en general uno no haría nada por solucionarlos. Uno ve como normal que haya escasez de dinero, a veces vemos como normal que en mi hogar siempre haya discusiones, pensamos que es normal que todo el mundo no se lleve bien, que siempre haya escasez, que si hay enfermedades, que siempre alguien tiene que estar en el hospital, y hemos terminado normalizando muchas cosas que nos causan dolor. Puede ser parte de la vida, puede ser un proceso, puede ser una etapa en donde las cosas pueden estar saliendo no de la mejor manera que quisiéramos, pero cuando se convierte en nuestra realidad, cuando es ya algo habitual, cuando yo llego a mi casa y en mi casa no siento paz, entonces hay que entender que eso no es nada normal. No es nada normal vivir siempre en escasez, vivir siempre en dificultades. Ahora, siempre podríamos analizarlo de la forma de que en muchas ocasiones son consecuencias de las cosas que nosotros hemos hecho. También son consecuencias de las cosas en donde nosotros hemos estado habitando. Si vivimos como le decía antes, en una casa con conflicto, ese conflicto se va a replicar. Pero hay que entender de que todas las cosas, Cristo también ya las pagó en la cruz. Entonces, cuando Cristo pagó en la cruz, también nos dio la puerta de salida para nuestra liberación. No es normal que yo viva siempre en escasez. Es necesario que yo pueda conocer a Cristo. El mensaje de esta noche le había puesto anormalidad. Hay cosas que siempre necesitamos entender que hay que solucionar y analizar de nuestro entorno. Hay cosas que nos afectan y hay cosas que las toleramos. Cuando toleramos cosas que están fuera del orden de Dios, eventualmente eso va a producir un grave daño. Cuando decimos palabras que van a afectar a una persona, y generalmente las decimos, aunque no se resuelvan en ese instante, aunque no se digan o no hay una respuesta en ese momento, esa palabra sí va a permanecer en el alma de la otra persona y va a causar un grave daño. Si usted, cuando era niño o a un adulto, le dijeron alguna palabra de menosprecio,
aun si fue su mamá, su papá, le dijo: tú no vales, eres un burro, no vas a conseguir nada en la vida, es difícil aguantarte y todo, ese tipo de palabras. Y quizás no fue un golpe, pero sí fue una palabra que se dijo en un instante de ira. Generalmente, las palabras tienen la capacidad de tocar directamente el alma. Es algo poderoso. Cuando vemos la palabra de Dios, vemos que Dios hizo por la palabra todas las cosas. Formó los océanos, formó la tierra, los frutos, todo a través de la palabra. La Biblia, de hecho, menciona que nuestra lengua es un órgano bastante pequeño, pero que puede generar un grave daño. Puede armar un incendio completo. Entonces, las palabras tocan el alma. Si usted, estando pequeño, recibió esas palabras de menosprecio, pasarán los años y posiblemente eso se hizo tan profundo, esa raíz de amargura creció tanto que entonces ya hace parte de nuestra identidad. Y cuando Dios quiere mostrarnos o quiere cambiar nuestra mentalidad a una mentalidad de fe, a lo que Él hace, entonces a veces ahí caemos en el error de dudar, o cuando recibimos algo de Dios, inmediatamente levantamos todas las razones de por qué eso no podría funcionar. Y sabe que Dios siempre va a tratar de sacar esas raíces, de evidenciarlas para que nosotros nos demos cuenta y podamos ser libres. La forma como Dios lo hace es a través de desafíos, es a través de mostrarnos directamente lo que necesitamos cambiar. Entonces, la anormalidad, que puede ser lo normal en el mundo, es algo que necesitamos enfrentar y tomar en cuenta. No es normal que mi vida esté siempre encarcelada en la depresión. No es normal que mi vida siempre esté de tumbo en tumbo, pensando que desperté cansado, voy y hago mis deberes, mis tareas, mi trabajo, y voy y me duermo cansado, y así el ciclo repetitivo de todas las semanas. Pasan los años, pasan los meses, y todas las situaciones parecieran estancadas. Eso no es normal. Para un hijo de Dios, la naturaleza es que las cosas, de hecho, fluyan como ríos de agua viva. Quiero compartirle unos textos bíblicos que, de hecho, van a ilustrar un poco a lo que me estoy refiriendo. Dice la palabra en Job 22:28: decidirás algo y se te realizará. La luz resplandecerá sobre tus caminos. En otras versiones dice: determinarás una cosa y serás firme. Entonces resplandece la luz de Dios sobre ti. Cuando una persona determina cambiar una situación, es porque se dio cuenta que en la situación en donde estaba no era la correcta. Yo quiero cambiar la pintura o el color de una pared porque me di cuenta que quizás no me agrada mucho ese color. Entonces determino cambiarla. Si mi determinación es lo suficientemente decidida, entonces compraré las pinturas, compraré las herramientas y decidiré en qué día empiezo a hacer ese cambio. Es exactamente cuando vemos las cosas que están dañadas en nosotros en que podemos movilizarnos a cambiarlas. Pero por otro lado, si estamos acostumbrados a ver esas falencias en nosotros mismos, a veces caemos en el gravísimo error de pensar de que es parte de nuestra personalidad. Pero déjeme decirle que cuando aceptamos a Cristo, cuando lo conocimos, hemos sido hechos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. La naturaleza cambia, la forma de pensar cambia. Usted ya no va a encerrarse en pensar que es una persona más sobre la tierra, sino de que en usted está la sangre de Cristo y la naturaleza de Dios es de crear y hacer cosas nuevas. Hay algo nuevo que Dios quiere que realmente se abra en usted. Es como cuando Dios hacía que Abraham viera hacia los cielos y viera qué tan grande sería su descendencia al contar las estrellas del cielo. La expansión era grande. Dios no le decía: mira, tu vecino tiene este bebé, así más o menos se ha de ver tu hijo. No, sino que Dios avanzaba varias generaciones más hacia adelante y le mostraba: mira las estrellas, mira la arena, nadie la puede contar. Así será tu descendencia. Entonces, la forma de ver de Dios es extremadamente más grande de lo que nosotros pensamos. La palabra de Dios dice: mis pensamientos no son como tus pensamientos. Entonces, el pensamiento de Dios es mucho más expandido. Nosotros nos podemos quedar
encerrados en nuestra cajita, a veces en nuestros traumas, en nuestras limitaciones, en nuestra educación, pero Dios quiere expandirnos. Es necesario que todo lo anormal empiece a ser cambiado. Le voy a decir anormal a esas cosas que nosotros vemos como normal en el formato del mundo, pero es anormal en el pensamiento, en el corazón de Dios. Un hijo de Dios ha sido nacido para triunfar. Un hijo de Dios ha sido concebido para ganar. Puede tener batallas duras, difíciles, pero ha sido concebido para ganar. El final de su historia es de que viva en victoria y en gloria, de gloria en gloria, como dice también la palabra de Dios. Dice así, en Salmos 32:7, Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, y con cánticos de liberación me rodearás. Todo hijo de Dios, cuando tiene algo normalizado, usted y yo tenemos una actitud normalizada sobre ciertas cosas, una costumbre que la hemos venido arrastrando de muchos años atrás. Ahora que tenemos la luz de Cristo, necesitamos liberación. La palabra de Dios nos confronta y necesitamos empezar a renunciar cada una de esas cosas que, aunque el mundo lo vea como normal, dentro de la visión de Dios eso es totalmente anormal. Si tenía del mundo la costumbre, póngase, de ver pornografía, de ver cosas sensuales, que todo el mundo las promociona, las pone como si fuese algo normal, pero delante de Dios menciona que si mi ojo está sucio, todo lo demás está en tinieblas, o sea, si mi ojo no está en luz, entonces yo debo entender que dentro de Dios hay cosas que necesito renunciar, necesito liberación, necesito quitar. Si mi temperamento o el temperamento de la gente de mi familia naturalmente es de pura gente gritona, que no soporta que le digan algo porque ya inmediatamente arma la Tercera Guerra Mundial, entonces eso necesita ser cambiado. Si vemos en la palabra de Dios, nos encontramos que toda la gente que fue llamada por Dios pasó por su proceso de amansamiento. Vemos a Moisés, que fue el hombre más manso. Antes de eso, en un arranque de ira, mató a una persona, pero tuvo que pasar por un proceso para que sea, la verdad, preparado para cumplir una gran obra. Y yo me doy cuenta que en la historia, sobre todo de Moisés, vemos que en un punto como que empieza a quererle salir nuevamente ese temperamento explosivo, cuando la gente estaba que reclamaba agua y Moisés golpeó la roca y todo. Me doy cuenta que de esa forma Dios también lo protegió, antes de que se vuelva otra vez a su temperamento de hace muchos años atrás. Mejor Dios decidió, bueno, hasta aquí vas a trabajar, te llevo a mi gloria, te llevo a que ya descanses conmigo. Mira la tierra prometida de lejos, pero no te preocupes, ahorita vas a un mejor lugar. Entonces Dios siempre hace que las cosas anormales empiecen a quitarse, y que lo normal para nosotros sea que podamos vivir siempre en conformidad y en cercanía con el Espíritu Santo. Que mi corazón, aunque yo cometa errores, aunque esté sujeto sí a muchos estímulos, a muchas pasiones, a cosas que me cuestan quizás solucionar, pero que entienda que eso no tiene mucho lugar delante de Dios. Y a eso, de hecho, le llamamos santidad. Un hijo de Dios buscará siempre estar en santidad. Encontramos el texto bíblico en la palabra que dice: mi poder se perfecciona en tu debilidad. En otras palabras, Dios siempre está dispuesto a liberarnos, a sanarnos y sobre todo a sostenernos, a que podamos darnos cuenta que Él es la luz de nuestra vida, que tampoco va a depender del todo de nosotros, pero sí va a ser proporcional a la rendición que tengamos delante de Dios. Entonces, ese temperamento descontrolado, esas palabras de insultos, esas cosas escondidas que tenemos, esa falta de perdón que hemos guardado por demasiado tiempo, esa amargura, esa falta de paz, esa pobreza, no son normales en un hijo de Dios. El vivir siempre desanimado, el tener siempre una vista quizás en el pasado, viendo con nostalgia las cosas pasadas y no buscando algo nuevo en Dios, eso tampoco no es normal. Vivir siempre en depresión, vivir siempre en la queja,
pensando que uno es víctima todo el tiempo, que uno no puede superarse porque el Estado, porque el gobierno, que porque mi mamá, porque mi papá, porque un millón de cosas. Eso tampoco no es algo normal en un hijo de Dios. Porque de hecho la gente que Dios siempre levanta es la gente que justamente por sus propios medios no puede hacer grandes cosas, pero que se determinó a creer en Dios y entonces la gloria de Dios prevaleció, se manifestó. Esa es la gloria que se manifiesta en los hijos que realmente quieren estar en este mover de fe. Corte las cosas que ya venían muchas veces como costumbre en el mundo, pero que delante de Dios son anormales, no son buenas para su vida, y si no las cortamos, eventualmente se heredan. Dice la Biblia en Isaías 60, del 1 al 2, «Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria de Jehová ha resplandecido sobre ti. Porque aquí que las tinieblas cubrirá la tierra, y la oscuridad los pueblos, pero sobre ti resplandecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria». Levántate y resplandece. Cuando algo está resplandeciendo es porque también existe mucha oscuridad. Si pusiéramos una luz, un foquito, en pleno mediodía, no se va a notar que está brillando, pero sí se va a notar si lo prendemos a medianoche cuando todos están dormidos. Una luz resplandece con mayor potencia cuando hay oscuridad. Aquí en el texto bíblico dice, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha resplandecido sobre ti. Porque aquí que las tinieblas cubrirán la tierra. Entonces, si yo veo conflicto en mi hogar, si veo problemas, si veo esta costumbre de que la gente se grita por todos lados, yo estoy llamado a ser diferente. Yo estoy llamado a resplandecer. Hay tinieblas a mi alrededor, hay tinieblas en mi trabajo, todos dicen chistes soeces, todos hacen cosas de doble sentido, hay gente que se roba unas cosas, gente que hace lo más deshonesto. Entonces usted tiene que resplandecer en ese lugar. Está justo en el lugar perfecto y correcto para que se note más la luz de Cristo en usted y usted sea el anormal en el mundo. Usted sea la gente anormal, como dice la palabra, como Jesús también les mencionaba. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Estamos en aquel lugar para ser diferentes, para que podamos ser la influencia de transformación y de cambio. Manténgase firme sobre lo que Dios ha dicho acerca de usted. No se conforme con la forma de ser antigua, vieja, caída. No acepte tampoco ciertos consejos que su viejo yo pudo haber creído. Usted ha sido renovado por Cristo. Cuando aceptó a Cristo en su corazón, algo nuevo empezó en usted. Entienda que usted ha sido llamado para triunfar, usted ha sido llamado para ser una persona renovada. Parte de lo que le estoy comentando, usted lo puede encontrar en el libro de LBS, de la escuela LBS, en la cual trabajamos bastante sobre liberación. No veamos como normales cosas que sabemos que son dañinas, por ejemplo, como el divorcio, como la pobreza, como los vicios, como las contiendas familiares, como aún la muerte repentina, la esclavitud siempre al trabajo, la esclavitud a la deuda, el vivir siempre en dolor, vivir en cobardía, vivir en temor, vivir en episodios de rechazo todo el tiempo. Ese no es el lugar normal para los hijos de Dios. Si por demasiado tiempo hemos pasado dando vueltas en el desierto, eso ya no es un proceso. Necesitamos darnos cuenta que hay cosas que deben ser liberadas. Nuestro corazón debe entrar en liberación. Necesitamos reconocer errores que hayamos cometido. Necesitamos ver las cosas como son. No podemos ser amigables ni abrazar las cosas que nos causan destrucción, ni a nosotros ni a nuestra familia. Decídase por Cristo porque las cosas están por cambiar. La gente que se determina, que se decide por aquel que hace las cosas diferentes, entonces van a ver la gloria y la luz de Cristo. Lo bendigo en esta noche. Bueno, es un mensaje cortito, pero yo creo que puede ser de mucha bendición. Hasta pronto.